Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Como todos los viernes en la noche, después de 7:30, nos conectamos para poder deleitarnos con la palabra de Dios. En esta noche vamos a tener el estudio del capítulo 19 del libro del Génesis. No se imaginan ustedes la alegría que nos da a nosotros poder estar con ustedes cada viernes. Nosotros contamos esta cuarentena, esta pandemia de viernes en viernes, y nos preparamos toda una semana con el fin de poder compartir con ustedes este mensaje que el Señor quiere darnos a través de este espacio. Quiero invitarlos muy humildemente a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Tenemos un canal de YouTube donde pueden encontrar las lecciones anteriores si no pudieron verlo en vivo. Ahí tenemos en nuestro canal de YouTube, tenemos toda la serie Génesis hasta el capítulo 18. También tenemos la serie Jonás que hicimos a principios de marzo, cuando empezó la pandemia. Quiero invitarlos a que, si es posible, nos regalen su suscripción y que también le hagan a la campanita para que estén pendientes de los videos que vamos a ir subiendo de muchos temas. Este es un espacio que el Señor ha querido que nosotros realicemos. Es una forma nueva de evangelización en medio de una situación de crisis como ha sido la pandemia de este año 2020. El Señor nos ha invitado, nos ha retado a que, así como el mal piensa y se adapta a las situaciones cambiantes, también aquellos que proclamamos y que anunciamos su palabra y vivimos su palabra, también nos adaptemos y busquemos nuevas formas de llevar el mensaje a todos los hermanos posibles. En esta noche vamos a compartir el capítulo 19 del libro del Génesis, donde se nos habla de la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Quiero invitarlos para que tengan en sus casas, al lado de suyos, en sus manos, la palabra de Dios, la Santa Biblia, ¿verdad? Y que junto conmigo, pues, empecemos esta travesía. Como siempre lo hemos hecho de unos capítulos hacia acá, siempre le damos la explicación, si hay personas nuevas, de cómo está estructurado este espacio. El espacio es de 1 hora y comenzamos con una introducción y la oración de invocación, seguido de la lectura del libro del Génesis en el capítulo que toque. En este caso, el capítulo 19, damos una explicación del capítulo con sus detalles y con cosas que nos llaman la atención. Seguido, la otra media hora, compartimos una serie de textos auxiliares que la idea es que ampliemos lo que el capítulo que estudiamos cada viernes nos quiere decir. Y por último tenemos la oración final y la despedida. Entonces, continuando con esa estructura, vamos a hacer la oración de invocación, porque tenemos que estar en la presencia del Espíritu Santo. Entonces, allá en sus casas, cierren sus ojitos y vamos, hermanos y hermanas, a hacer la oración de invocación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, queremos darte gracias esta noche, nuevamente, otro viernes más, en que nos permite reunirnos aquí para glorificarte, para alabarte, para bendecirte y para darte gracias por todo lo que tenemos. Queremos invocar la presencia del Espíritu Santo
para que llene nuestra vida, para que llene este momento, para que le dé fuego a nuestra alma, para que en este momento llegue a nuestros hogares y nos traiga las buenas nuevas, para que nos traiga la paz, la esperanza de poder vencer este momento de crisis, para que Él lleve nuestras oraciones ante el Padre y ante el Hijo, y todos nuestros enfermitos de la comunidad del Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen y de toda la Arquidiócesis de Barranquilla encuentren la sanación y puedan vencer al COVID-19. Hoy queremos pedir la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos bendiga con su luz, para que nos traiga tranquilidad en medio de la noche y nos permita caminar en medio de la crisis como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos cristianos, y seamos luz y sal del mundo, para que le demos esperanza a nuestros familiares, para que oremos por nuestros enfermos, para que intercedamos ante el Padre y el Hijo por toda la calamidad que estamos padeciendo en este año. Esa es nuestra labor. Esa es tu labor, hermano y hermana. Orar, suplicar, pedir en el nombre de Cristo que podamos salir victoriosos, que nuestros enfermos se levanten y venzan al COVID-19, y que nuestros científicos encuentren la vacuna lo antes posible. Hoy vamos a continuar viendo la intercesión del cristiano. Amén, amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, con este espacio, y ahora vamos a hacer lectura del capítulo 19 del libro del Génesis. Abran allá en sus casas. Dios destruye Sodoma y Gomorra. Empezaba a anochecer cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, que era el lugar donde se reunía la gente. Cuando los vio, se levantó a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y les dijo: Señores, por favor les ruego que acepten pasar la noche en la casa de su servidor. Allí podrán lavarse los pies y mañana temprano seguirán su camino. Pero ellos dijeron: No, gracias, pasaremos la noche en la calle. Sin embargo, Lot insistió mucho y al fin ellos aceptaron ir con él a su casa. Cuando llegaron, Lot les preparó una buena cena, hizo panes sin levadura y los visitantes comieron. Todavía no se había acostado cuando todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa, y desde el más joven hasta el más viejo empezaron a gritarle a Lot: ¿Dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, queremos acostarnos con ellos. Entonces Lot salió a hablarles, y cerrando bien la puerta detrás de él, les dijo: Por favor, amigos míos, no vayan a hacer una cosa tan perversa. Yo tengo 2 hijas que todavía no han estado con ningún hombre,
voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero no les hagan nada a estos hombres, porque son mis invitados. Pero ellos le contestaron: hazte a un lado, solo faltaba que un extranjero como tú nos quisiera mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Enseguida comenzaron a maltratar a Lot y se acercaron a la puerta para echarla abajo. Pero los visitantes de Lot alargaron la mano y lo metieron dentro de la casa. Luego cerraron la puerta e hicieron quedar ciegos a los hombres que estaban afuera. Todos, desde el más joven hasta el más viejo, quedaron ciegos y se cansaron de andar buscando la puerta. Entonces los visitantes le dijeron a Lot: ¿tienes familiares aquí? Toma tus hijos, hijas y yernos, y todo lo que tengas en esta ciudad. Sácalos y llévatelos lejos de aquí, porque vamos a destruir este lugar. Ya son muchas las quejas que el Señor ha tenido contra la gente de esta ciudad, y por eso nos han enviado a destruirla. Entonces Lot fue a ver a sus yernos, o sea, a los prometidos de sus hijas, y les dijo: levántense y váyanse de aquí, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos no tomaron en serio lo que Lot les decía. Como ya estaba amaneciendo, los ángeles le dijeron a Lot: deprisa, levántate y llévate de aquí a tu esposa y a tus 2 hijas, si no quieres morir cuando castiguemos la ciudad. Pero como Lot se tardaba, los ángeles lo tomaron de la mano, porque el Señor tuvo compasión de él. También tomaron a su esposa y a sus hijas, y los sacaron de la ciudad para ponerlos a salvo. Cuando ya estaban fuera de la ciudad, uno de los ángeles dijo: corre, ponte a salvo, no mires hacia atrás, ni te detengas para nada en el valle. Vete a las montañas si quieres salvar tu vida. Pero Lot les dijo: no, señores míos, por favor, ustedes me han hecho ya muchos favores y han sido muy buenos conmigo al salvarme la vida, pero yo no puedo ir a las montañas, porque la destrucción me puede alcanzar en el camino, y entonces moriré. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña a la que puedo huir. Déjenme ir allá para salvar mi vida, pues realmente es una ciudad muy pequeña. Entonces uno de ellos dijo: te he escuchado y voy a hacer lo que me has pedido. No voy a destruir la ciudad de que me has hablado, pero anda, vete allá de una, porque no puedo hacer nada mientras no llegues a ese lugar. Por eso aquella ciudad fue llamada Zoar. Cuando ya había amanecido y Lot había llegado a Zoar, el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó junto con todos los que vivían en ella, y acabó con todo lo que crecía en el valle. Pero la mujer de Lot, que venía siguiéndole, miró hacia atrás allí, y allí mismo quedó convertida en una estatua de sal. Al día siguiente por la mañana, Abraham fue al lugar donde había estado hablando con el Señor, miró hacia Sodoma y hacia Gomorra, y por todo el valle, y vio que de toda la región subía humo, como si fuera un horno. Así fue como Dios destruyó las ciudades del valle, donde Lot vivía, pero se acordó de Abraham
y sacó a Lot del lugar de la destrucción. Origen de los moabitas y amonitas. Después Lot tuvo miedo de quedarse en Zoar y se fue con sus 2 hijas a la región montañosa, donde los 3 se quedaron a vivir en una cueva. Un día, la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre ya está viejo y no hay en toda esta región ningún hombre que se case con nosotras, tal como se acostumbra. Así que vamos a emborracharlo y acostarnos con él para tener hijos suyos. Esa misma noche le dieron vino a su padre, y la mayor se acostó con él. Pero su padre no se dio cuenta cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. Al día siguiente, la mayor le dijo a la menor: mira, anoche me acosté con nuestro padre, así que esta noche también lo emborrachamos para que te acuestes con él. Así las 2 tendremos hijos suyos. Esa noche volvieron a darle vino a su padre, y la menor se acostó con él. Pero Lot tampoco se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas por parte de su padre. La mayor tuvo un hijo, al que llamó Moab, que fue el padre de los actuales moabitas. También la menor tuvo un hijo, al que llamó Ben-Amín, que fue el padre de los actuales amonitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta noche nos toca un tema que para el cristiano muchas veces trata de esquivarlo, pero que hace parte de la vida cristiana y de la fe cristiana, y es el juicio. No existiría una redención, no existiría una cruz, no existiría un Jesús de Nazaret si realmente no existiera un infierno y no existiera un castigo eterno. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz tiene sentido cuando nosotros comprendemos que nuestra naturaleza caída merece un castigo del tamaño y de la dimensión del infierno y de lo que estamos viendo nosotros esta noche con el castigo de Sodoma y de Gomorra. Dentro del análisis del texto, quiero que ustedes pongan énfasis en diferentes palabras. La primera que encuentro es que empezaba la noche. Dice el capítulo 19 y empieza diciendo que empezaba la noche. En la Biblia, en la palabra de Dios, la noche simboliza crisis, simboliza dificultad, simboliza momentos en que el mal predomina. O sea que el 2020 podemos decir que estamos transcurriéndolo de noche por la situación de la pandemia y de toda la crisis que se ha generado en el mundo. Estamos de noche. Otra cosa que nosotros debemos ver aquí es la ley de la hospitalidad. De cómo Lot ya no soporta vivir en Sodoma y por eso está a las puertas. Y como él tiene un conocimiento recibido de parte de su tío Abraham, es capaz de identificar la presencia de Dios. Recordemos que no solamente la presencia de Dios está reflejada en Dios mismo, en la Santísima Trinidad, sino también en sus santos ángeles. Entonces Lot
es un profeta inútil. Y lo vamos a ver más adelante. A comparación de Jonás, cuando veamos los versos, los textos auxiliares, veremos cómo es la efectividad de Jonás con respecto a la de Lot. Lot era un profeta, un hombre justo, inútil. Él mismo había elegido vivir en medio de la maldad y en medio de la oscuridad, que representaba la vida perversa de las personas de Sodoma y de Gomorra. Y su testimonio de vida no fue capaz ni siquiera de llamar la atención de estas personas para arrepentirse y para cambiar, ¿verdad? Dice la palabra que Lot, al ver la presencia de estos servidores de Dios, les pide llevárselos para su casa. Por supuesto, una presencia tan especial no podía estar en medio de una casa o de un aposento pecaminoso. Lot sabía lo que hacían en Sodoma. Y al ver esa presencia, no quería que ellos estuvieran delante del pecado. Por eso se los lleva a su casa y les insiste. Llama la atención que Lot los trata bien, les hace una buena cena, y me llama la atención que hace pan sin levadura. Recordemos que una de las cosas que el Señor le envió a hacer a Moisés en la Pascua es el pan sin levadura. El pan sin levadura recordaba la amargura de la esclavitud en Egipto. Y el pan sin levadura es el que come Jesús con sus discípulos y los parte. Fíjense que el pan sin levadura y esa tradición viene de mucho tiempo atrás. Ahora, los visitantes hasta ese momento no han visto nada anormal. Luego, ¿qué pasa? Cuando ya están a punto de dormir, todos los hombres, todos los varones de Sodoma, desde el más joven hasta el más anciano, se sintieron atraídos por estos dos visitantes, por estos dos extranjeros. Tal vez les llamó la atención la belleza y la presencia inmaculada de estos dos seres espirituales, los dos ángeles, y quisieron meterlos dentro de sus perversiones y de sus ritos sexuales. Llegaron a la casa de Lot y quisieron obligarlo a que les entregara a estos dos visitantes. Pero Lot, siguiendo la ley de la hospitalidad de la antigüedad, quiso evitar esto. Sale él, les ruega que lo dejen, que no hagan nada contra esas personas, y les ofrece a sus hijas, que eran vírgenes. Fíjense que en esa época la hospitalidad y el ser un buen anfitrión era más importante que la dignidad de la mujer. Eso era algo normal en esa época. Entonces, fíjense lo que les está dando Lot. Les está ofreciendo a sus propias hijas que eran vírgenes. ¿Y qué ocurre? Que ellos no están interesados en las mujeres, porque ese es uno de las perversiones que la Biblia y que la historia bíblica siempre habla acerca de Sodoma y de Gomorra. Los hombres querían acostarse, tener relaciones sexuales con los visitantes, pues los encontraban muy hermosos y querían hacer relaciones íntimas con ellos. Entonces Lot intenta evitar esto y ellos lo tratan mal. Ahí es donde yo digo que Lot es un profeta inútil.
es un justo que su luz no brilla. Es como la sal que no sala. Ellos, es más, se ponen violentos con Lot y le dicen: tú nos vas a decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, siendo tú un extranjero. Ahora te vamos a maltratar a ti. A ellos vamos a abusar de ellos sexualmente. Y después a ti te vamos a tratar peor. Fíjense la perversidad y la maldad de esa gente. ¿Y por qué la palabra de Dios recoge desde el más joven hasta el más anciano? Aquí la palabra nos está diciendo todas las generaciones. Todos en Sodoma y en Gomorra estaban pervertidos. Era normal para ellos violar, abusar, tener orgías, ser orgullosos, soberbios. Ellos tenían abundancia. Esas ciudades eran muy ricas. Por eso es que Lot se va para allá, atraído por la riqueza. No hace como su tío Abraham, que se queda satisfecho con las riquezas que Dios le ha dado y se hace a un lado y es feliz con lo que Dios le da. Lot no. Lot, Dios lo ha bendecido junto con su tío, pero no siendo satisfecho con lo que ya tenía y con lo que Dios le había dado, ve a las ciudades del valle. Recuerden, en el capítulo 13, y comienza primero a un ladito y después se va introduciendo. Esto quiere decir que para los sodomitas, para los habitantes de Sodoma, Lot no tenía peso espiritual, no tenía lo que uno llama, ¿cómo decirles? O sea, criterio, su testimonio de vida no tenía peso, ¿sí? Él no era la persona adecuada para juzgarlos, pues él mismo había seguido sus propios intereses personales. Bueno, entonces, luego sigue de que los ángeles, al ver que Lot iba a ser maltratado por estos hombres, extienden su mano. Recuerden lo que pasa con la paloma en el diluvio, cuando Noé extiende la mano. Aquí los ángeles le dan una ayuda a Lot y lo ingresan a la casa como parte de una protección. Dios protege y vuelve ciego a los hombres. Eso es muy importante, porque no solamente ya quedan ciegos espiritualmente, sino que ya físicamente quedan ciegos. Y aún así, en la oscuridad y de noche, fíjense, el doble significado. Estar en la noche significa que la maldad está reinando en la Biblia, en la palabra de Dios. Y estar ciego significa no poder ver la riqueza espiritual y no poder ver los pecados que estamos teniendo. O sea que esta sociedad estaba completamente corrompida. Ya no había nada que hacer con ellos. Lot va en busca de sus dos yernos y no encuentra respuesta de parte de ellos. Ellos no le creen. Por eso les estaba diciendo de que Lot es un profeta inútil. Debemos nosotros, como cristianos practicantes, evitar ser así, ser considerados así, ¿sí? Ser justos, pero que la gente y nuestros familiares no crean en nuestro testimonio de vida. Los ángeles, al ver la demora de Lot, lo que hacen es que a casi a empujones lo sacan de la ciudad y le dice que se vaya con su esposa y con sus dos hijas, dejando atrás a sus yernos y a todas las personas que habían conocido. Entonces le dicen que se pongan a salvo en las montañas. Lot les dice a los ángeles que por favor tengan tiempo, que les dé tiempo para poder llegar a una ciudad llamada Zohar, ya que si ellos van en busca de las montañas,
no les alcanzaría a llegar y ellos también morirían. Los ángeles, por consideración a Lot y también porque es familiar de Abraham, es que logra Lot que los ángeles se demoren un poquito más y le permitan llegar a la ciudad de Zoar. Entonces, ellos lo escuchan y lo dejan que se vaya para allá. Una vez que los ángeles se dan cuenta que Lot y su familia están en camino y están a salvo, comienza la destrucción. ¿Y cómo comienza la destrucción? Dice la palabra que Dios hizo caer fuego y azufre sobre Sodoma y sobre Gomorra. El fuego y el azufre es un simbolismo en la Biblia de juicio y de castigo, de condenación. En la palabra de Dios encontramos que el fin o el destino de Satanás, de la muerte, del pecado, y con él todos los ángeles que cayeron, la tercera parte de los ángeles, su destino es el lago de fuego y azufre. Fíjense que aquí hay una simbología muy importante. Aquí hay un juicio, como hubo un juicio en la época de Noé. Lo que pasa es que la época de Noé fue por agua, esta es por fuego. Y dice que destruyó junto con todos los que vivían en ella, y acabó con todo lo que crecía en el valle. Pero la mujer de Lot, que venía siguiéndole, miró hacia atrás y allí mismo quedó convertida en una estatua de sal. ¿Esto qué significa? Significa esas personas que aun cuando el Señor los invita a arrepentirse, siguen todavía pensando en su vida mundana, en su vida pecaminosa. Y fíjense lo que le ocurrió a esta mujer. Quedó convertida en una estatua de sal, símbolo de aquellas personas que quedan inmovilizadas y no avanzan espiritualmente, no crecen espiritualmente. ¿Por qué? Porque se estancan, porque quedan como una estatua inmóvil, agarrados al pecado y agarrados a una vida de sufrimiento, alejados de Dios, por estar mirando hacia atrás. Por eso Jesús dice: el que sea digno de mí, tome su cruz y sígame. El que sea digno de mí no puede estar mirando hacia atrás. Debe abandonar todo. Cuando el Señor te diga a ti, déjalo todo y sígueme, hazlo sin mirar atrás. Luego vemos cómo Abraham, sabiendo lo que iba a suceder, se va otra vez al lugar donde había hablado con el Señor y mira hacia el valle. Y se da cuenta que parece un horno. Toda la ciudad, todas las ciudades del valle quedan destruidas por el fuego y el azufre. El horror que debió haber sentido Abraham debió haber sido bien grande. Y la preocupación por su sobrino también debió llenar su corazón de tristeza. Pero en este punto yo quiero recordarles algo a ustedes, los que nos están observando esta noche. Y es como Dios tuvo consideración de Lot, que aunque no se lo merecía, porque él mismo había buscado su propia suerte, por amor a Abraham, Dios salvó a Lot y a sus dos hijas, inclusive a su esposa, pero ella tomó la decisión de mirar hacia atrás. Entonces eso nos llama la atención de que nuestro trabajo pastoral, nuestra caridad, nuestras oraciones, nuestros ayunos pueden ayudar a que nuestra familia tenga protección. Puede ayudar nuestras oraciones cada noche, cada mañana, nuestras eucaristías, nuestra adoración al Santísimo, nuestros rosarios, los católicos, o todos los servicios que presten los cristianos de otras denominaciones. Pueden hacer de que nuestras familias encuentren protección y el favor de Dios. Entonces es muy importante que seamos unos cristianos muy devotos y también que ejerzamos muy bien el cristianismo para que
nuestro testimonio de vida ayude a que otros escuchen el mensaje que Dios nos da a través de nosotros. Para terminar, pues el resto del capítulo habla acerca del origen de los moabitas y de los amonitas. Son dos pueblos que se desarrollan y que al final terminan siendo enemigos de el pueblo de Israel, de los descendientes de Isaac. Aquí nos narra la historia del capítulo 19, que las hijas de Lot, al ver y al pensar de que ningún hombre había sobrevivido a esa catástrofe, a esa hecatombe, se parecía mucho a la destrucción de Hiroshima y Nagasaki en Japón, en el final de la Segunda Guerra Mundial. No habían sobrevivido nadie y que su padre iba a quedar sin descendencia. Equivocadamente deciden ellas, ¿sí?, hacer incesto. No es justificado en la Biblia lo que ellas hicieron. Y el resultado de eso es que ellas generan o engendran a unos futuros enemigos del pueblo de Israel, como fueron los moabitas, que veneraban al dios Moloch y mataban y sacrificaban a niños pequeños al dios Moloch. Y los amonitas, que también fueron enemigos del pueblo de Israel. Y muchas cosas pasan entre esos pueblos. Israel duró muchos años en guerra con los moabitas y los amonitas. Bueno, ahora, ¿cuál fue el pecado? Quiero que nosotros veamos cuál fue el pecado, según la palabra de Dios, cuál fue el pecado de Sodoma y de Gomorra. Vamos a irnos a Ezequiel, al libro de Ezequiel, capítulo 16, versículos del 49 al 50. Ezequiel, capítulo 16, del 49 al 50, dice: este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Está hablando de Jerusalén. Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimentos y de gozar de comodidad, pero nunca ayudaron al pobre y al necesitado. Se volvieron orgullosas y cometieron cosas que yo detesto. Por eso las destruí, como has visto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pecado de Sodoma y Gomorra fue que en medio de la abundancia se volvió orgullosa. La gente vivía en bacanales, vivía comiendo, vivía abusando, los pecados capitales. Yo creo que Sodoma y Gomorra cumplían todos los pecados capitales, la gula, la lujuria, pero sobrenatural, antinaturalmente, ¿sí? El hombre con el hombre y la mujer con la mujer, de forma antinatural, como Dios no manda, ¿sí? Como Dios estableció en el principio al varón y a la mujer para que tuvieran relaciones sexuales, no hombre con hombre ni mujer con mujer, ¿sí? Eso es lo que Dios manda. Si nosotros queremos seguirlo o no queremos seguirlo es problema de nosotros, pero Dios es muy claro. Y algo que me llama la atención de este texto es que en medio de la abundancia, fíjense lo que le recrimina a Dios, no ayudaban al pobre y al necesitado. O sea, no hacían caridad, no les importaba el sufrimiento del que padecía y el que estaba necesitado. Eran soberbios, eran orgullosos y eran indolentes, además de lujuriosos. Vamos a ver la suerte de otra ciudad. Vamos a ver qué le pasó a Nínive. Miren lo que ocurre con Nínive. Vámonos al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 y después al capítulo 3. Vámonos al libro de Jonás. En el capítulo 1, versículo 1, dice:
El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Igual que se nos narra en el capítulo 19 del Génesis. Al Señor le había llegado la maldad a sus oídos. O sea, ya la maldad había llegado a un nivel que ya era el colmo y ya Dios tenía que intervenir. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué hace Jonás? Capítulo 3. El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás se puso en marcha, o sea, fue al encuentro. Y fue a Nínive, como el Señor se lo había ordenado. Está obedeciendo. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla toda había que caminar 3 días. Para recorrerla toda horizontalmente había que caminarla 3 días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día, diciendo a grandes voces: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, allá en Sodoma y Gomorra, eran desde los más jóvenes hasta los más ancianos. Creyeron en Dios. Fíjense, creyeron en Dios. Muy diferente a la actitud de los sodomitas. Proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, también él se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales y se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Señal de humillación absoluta. El rey se quita sus ropas finas, se pone un saco áspero y se sienta en el suelo como señal de que polvo soy y en polvo me convertiré. Luego el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto: que nadie tome ningún alimento, que tampoco se debe comer ni de beber al ganado y a los rebaños. Los animales también llevaron del bulto. Al contrario, vístanse todos con ropas ásperas en señal de dolor y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Tal vez Dios cambie de parecer y se calme su ira, y así no moriremos. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta, y decidió no hacerles daño que les había anunciado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren cómo la diferencia que hay en la actitud que tuvieron los sodomitas con los que estaban con los ninivitas. Miren cómo, fíjense por qué la palabra dice que Nínive era tan grande que para poderla recorrer toda se necesitaban 3 días. Y Jonás necesitó un solo día para que su testimonio y su anuncio, su advertencia fuera eficaz. O sea que Jonás, aún en medio de su desobediencia y de querer huir de Dios, tenía un respaldo que era del pueblo de Israel. Los ninivitas lo reconocieron como profeta de Dios y enseguida se arrepintieron. Lo mismo pasó con el rey de Nínive. No optó porque como era el rey, él no tenía por qué escuchar a un extranjero como hicieron los sodomitas. No, al contrario, vieron en Jonás el mensaje de Dios y él mismo se humilló, colocándose y tirándose en el suelo y diciéndole a sus ministros que mandaran ayunar a todas las personas
y que clamaran a Dios oración. Ellos ayunaron, ellos oraron y ellos hicieron caridad, las tres, ¿sí? Porque dejaron de hacer el mal que habían hecho y la mala conducta y la violencia. Caridad, ayuno y oración. ¿Y qué lograron? Que Dios se arrepintiera del mal que les iba a hacer y salvaron su ciudad. Muy diferente a Sodoma y a Gomorra, que ellos mismos quisieron atreverse. No respetaron que eran ángeles de Dios y aún así quisieron violarlos. ¿Y qué lograron? Que Dios destruyera con fuego y azufre sus ciudades. Y que hasta el día de hoy ese valle no sirve para nada. No sirve para nada, que es el valle del Mar Muerto. Y recordemos que en el Mar Muerto no hay vida. Por eso se llama el Mar Muerto. Es un lago de sal donde está muy por debajo del nivel del mar y ahí no nace nada. ¿Sí? Ahora mismo lo que existe ahí es ya como un veraniego. Como el volcán del Totumo, que lo que sirve es el lodo que tiene porque tiene altas concentraciones de minerales. Ahora, quiero compartir con ustedes el Salmo 37. Para mí, el salmo más hermoso después del Salmo 91. Pero no todo completamente, simplemente para ver la diferencia entre el justo y el impío. Vámonos al Salmo 37. Salmo 37 dice: no te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, pues pronto se secan, como se secó Sodoma y Gomorra, como el heno, se marchitan como la hierba. Confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura, y Él cumplirá tus deseos más profundos. Luego en el versículo 8 del Salmo 37 dice: deja el enojo, abandona el furor, no te enojes, porque eso empeora las cosas. Pues los malvados serán arrojados del país, pero los que confían en el Señor tomarán posesión de él. Dentro de poco no habrá malvados, como pasó con Sodoma y Gomorra, desaparecieron. Por más que los busques, no volverás a encontrarlos. Pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de completa paz. Vamos del versículo 8 al 15. El malvado trama hacer daño al hombre bueno. Ellos tramaban hacerle daño a Lot. Y le lanza miradas cargadas de odio. Pero el Señor se ríe, porque sabe que al malvado se le acerca su hora. ¿Qué hicieron los ángeles? Metieron a Lot a la casa y volvieron ciego a todos los hombres malvados de Sodoma. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para hacer caer a los pobres y humildes, para matar a los de buena conducta. Pero su propia espada se les clavará en el corazón y sus arcos quedarán hechos pedazos. Lo dice el Salmo. La suerte del justo es, fíjense cómo Dios sacó a Lot de la destrucción por amor a Abraham, porque Abraham era justo, porque Abraham era obediente a él, y por amor a Abraham Dios tuvo compasión de Lot y de sus dos hijas y las sacó, y esperó a que ellos estuvieran en un lugar seguro para destruir la ciudad. ¿Cuántas veces tu familia no ha sido bendecida por tus obras de caridad, por tu trabajo en la iglesia, por tu servicio, por tus oraciones? Debemos seguir haciéndolo. Bueno, ahora quiero compartir con ustedes una enseñanza, una historia que cuenta el Señor Jesucristo, y es el rico Epulón y el pobre Lázaro. Yo sé que la han escuchado antes. Vamos, ese es San Lucas, capítulo 16,
versículos del 19 al 31. Dice, la parábola del rico y el pobre Lázaro. Había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. O sea, es como si estuviéramos viendo a la ciudad de Sodoma representada en el rico y las otras ciudades y las personas que están sufriendo en Lázaro. Dice, había también un pobre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico, o sea, las migajas. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. Fíjense. El rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó, Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar a aquí. El rico dijo, te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les llame la atención, y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham dijo, ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas. Que les hagan caso. El rico contestó, Padre Abraham, eso no basta, pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo, si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense lo que pasa. ¿Por qué me llamó la atención este texto bíblico? Porque el Espíritu Santo me lo puso en la mente. Porque representa lo que hoy estábamos estudiando. Cómo la riqueza a veces nos endurece el corazón. A veces nos hace insensibles. Y fíjense lo que decía Ezequiel, cuál había sido el pecado de Sodoma. La soberbia, la prepotencia, el creer de que la abundancia de alimentos, la abundancia en el vestir, los hacía inmunes a el juicio divino. Y hay muchas personas en este país y en este mundo que creen que las riquezas siempre los van a proteger. Y creen que siempre van a ser como dioses, que van a poder decidir quién vive y quién no, quién trabaja en sus empresas y quién no. Y viven humillando a aquellas personas que tienen necesidad. Mucho cuidado si somos cristianos y somos así. Porque fíjense la suerte de Epulón. Epulón era el rico, según la tradición, quien veía todos los días a Lázaro tirado y ni siquiera le daba migajas. Hombre, dele un platico de comida todos los días. Si él daba banquetes, ¿qué le costaba decirle a un sirviente? Mira, a este pobre hombre, cúralo en mi nombre. Y todos los días darle un plato de comida de ese banquete que tengo. Pero no.
la maldad a veces nos endurece el corazón. Mucho cuidado con ser cristianos así, porque no somos cristianos. El que es así, el que vive pensando en la riqueza y el que cree que para ser cristianos a Dios no se le compra. Dios no lo compramos con grandes diezmos ni con grandes ofrendas. Las ofrendas que nosotros demos, las demos de corazón y con justa causa. Epulón se hubiera salvado si mínimo le hubiera dado una vida digna a Lázaro. Y lo podía hacer y no lo hizo. Y así pasó también con Sodoma. Vamos a ver, ya faltan solamente 2 textos bíblicos. Vamos a ver el capítulo 17 del mismo Evangelio de San Lucas. Del 26 al 30 dice, como pasó en los tiempos de Noé, así pasará también en los días en que regrese el Hijo del Hombre, o sea, la parucía, cuando Jesús retorne. La gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en la barca y llegó el diluvio y todos murieron. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. La gente comía y bebía, y compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y todos murieron. Así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí Jesús nos está diciendo que vendrá un juicio final, muy parecido a como sucedió en Sodoma y Gomorra. Para ellos fue un juicio final el día que les destruyeron su ciudad. Hubo ya un juicio inicial cuando Dios destruyó a la primera humanidad, la prediluviana, y solamente preservó a Noé, el justo. A Lot, aunque era un justo inútil, porque su testimonio no sirvió para nada, ni siquiera para salvar a sus yernos, por lo menos el amor que Dios sentía por la obediencia y la fe de Abraham, su tío, le sirvió para salvarlo. Para terminar, quiero compartir con ustedes el texto de Hebreos, capítulo 10, versículos del 26 al 31. Hoy nos demoramos más porque se fue la luz. Porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Cuando alguien desobedece la ley de Moisés, si hay 2 o 3 testigos que declaren contra él, se le condena a muerte sin compasión. Pues, ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre? Los que insultan al Espíritu del Dios que los ama. Esa sangre es la que confirma la alianza, y con ella han sido ellos consagrados. Sabemos que el Señor ha dicho: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Y ha dicho también: el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios viviente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos y hermanas, para finalizar esta noche, quiero decirles que no se nos puede quitar de la mente que va a haber un juicio, y que será un juicio por fuego, porque el Satanás y sus ángeles, todos los demonios y todas las personas que hayan renunciado a la salvación dada por Jesucristo, al Espíritu Santo, a ser marcados por el Espíritu Santo en la mente y en el corazón, van a terminar en el lago de fuego y azufre. Y no es para echarles miedo y no es para terrorificarlos, sino para que siempre tengamos consciente que Dios nos amó tanto que pagó con la sangre de su Hijo Jesucristo para que nosotros no termináramos en el infierno, como terminó la humanidad prediluviana,
como terminaron las ciudades de Sodoma y Gomorra, y como terminan todas esas personas que no son caritativas ni ejercen el cristianismo verdaderamente. No todo el que le diga Señor, Señor a Cristo es cristiano, para la gloria de Dios. Vamos entonces a hacer la oración final para cerrar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias en esta noche. Aún a pesar de todas las dificultades, estuviste con nosotros y nos permitiste terminar. Bendice a cada hermano en su hogar y envía tu Espíritu a sus hogares para que hoy puedan dormir en paz, tranquilos y llenos de ti, de tu presencia. Escucha sus oraciones y cómo ellos interceden por su familia delante de ti, Señor Jesús. Cura a nuestros enfermos de la COVID-19 y sácanos adelante de esta noche en la que vivimos, este 2020. A ti, Madre Santa, te damos gracias por acompañarnos todas las noches, de todos los viernes, por orar intensamente por nosotros y por estar presente en nuestra vida cristiana. Gracias, Madre del Cielo. Nos sentimos muy orgullosos de ser tus hijos adoptivos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.